¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo estamos hoy? Y bueno, este es el último domingo de este año, este es el último servicio que tenemos en este año. Y bueno, ha sido un año donde hemos pasado por tantas cosas, ha sido un año radical en todos los sentidos. Pues este año ha roto con todos los estándares y nos ha llevado a la iglesia y a la humanidad a cuestionar, a analizar y replantear la manera en la que se han estado haciendo todas las cosas. Pues en este año hemos perdido amigos, familiares, conocidos, todos ellos son seres que amamos. Y bueno, es un año en el que nosotros tenemos que analizar qué hemos estado haciendo, cómo ha estado haciendo nuestra vida. Hoy quiero compartirte una palabra que le puse por título Llenos de Sabiduría, porque es importante que la iglesia sepa tomarse de la sabiduría que Dios nos da, que la iglesia sepa abrazar aquello que Dios ya proveyó para nosotros, que la iglesia sepa posicionarse en lo consumado, que es estar en Cristo, que no sigamos viviendo en lo que fue en un tiempo, pero que ya no es. ¿Por qué? Porque ahora nosotros como hijos de Dios fuimos colocados en lo consumado. La semana anterior mi esposa nos hablaba un poquito acerca de eso y tocaba la porción de Isaías donde dice que un niño nos es nacido. Y en estos días se conmemora realmente ese nacimiento, pero ese nacimiento ya fue. Ahora en estos tiempos el Hijo que nos fue dado está con nosotros, está en nosotros, y en eso nosotros como hijos entendidos debemos de abrazarnos de esa porción de la Escritura. Para la iglesia que es entendida en la verdad presente, ha sido un año donde se ha puesto en práctica la responsabilidad, la disciplina y la madurez. Pues la mirada de todo hijo de Dios está puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y bueno, para ilustrar un poquito, y quería yo retomar lo que al final del año anterior a este, retomábamos. Y quiero tomar esta palabra nuevamente porque creo que es importante. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de los Salmos, en el capítulo 90, versículo 12, que cita de la siguiente manera. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debemos de evaluar, en este tiempo nosotros debemos de evaluar nuestra vida de tal manera que sepamos vivir sabiamente, de tal manera que sepamos vivir como conviene, de tal manera que sepamos vivir de acuerdo o conforme al diseño y al propósito de Dios. La pregunta obligada en este momento es, ¿estoy viviendo conforme al diseño? Esa es la pregunta obligada que tenemos que hacer. ¿Estoy viviendo conforme al diseño? Ya no voltemos a ver a los demás, porque muchas veces empezamos a ver hacia los demás si ellos están viviendo, pero la pregunta obligada es, ¿yo estoy viviendo conforme al diseño? ¿Me estoy alineando conforme voy recibiendo la palabra, conforme voy entendiendo, conforme la sabiduría de Dios se va derramando en mi vida? ¿Estoy caminando de acuerdo a la voluntad de Dios? Entendiendo esto, que la sabiduría de Dios es Cristo, como dice la Escritura. La sabiduría o Cristo nos faculta para que nosotros podamos vivir en comunión con Dios y nos lleva a conducirnos en los principios y los diseños del reino de los cielos. Este año que inicia tendrá sentido solo si nos mantenemos en sintonía con la eternidad. Indiscutiblemente, si tú has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, estás en comunión con Dios. Pero
lo importante es que nosotros seamos conscientes de nuestra comunión. ¿Qué es estar consciente de la comunión con Dios? Es saber y entender que en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, cual sea la circunstancia, Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros, que Él no nos abandona. Es por eso que nosotros, cuando somos entendidos de nuestra comunión, cuando somos conscientes de la comunión que tenemos con Él, entonces es cuando nosotros vivimos vidas que proyectan, que expresan la grandeza de nuestro Dios. El salmista decía: bendice alma mía a Jehová. Y tomando un poquito esto, el salmista, o en este caso David, vivía en un pacto distinto al que nosotros vivimos. Vivía en un pacto en el cual ellos tenían promesas. Nosotros vivimos en un pacto donde disfrutamos de las realidades de lo consumado que Cristo alcanzó en favor de nosotros. Pero aún así, el salmista desde el Espíritu le decía a su alma: bendice alma mía a Jehová. Y quiero que me acompañes al libro de los Salmos, en el capítulo 103, versículo del 1 al 5, que cita de la siguiente manera: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y fíjate lo que estaba diciendo el salmista. Todo esto para nosotros es una realidad, pero nosotros tenemos que ser conscientes. El salmista le decía a su alma, le decía a su mente, le decía a sus emociones, le decía a su entendimiento, a su voluntad: bendice alma mía a Jehová. O sea, no te olvides de lo que Dios ha hecho en favor tuyo. No te olvides que el favor de Dios está de tu lado. Es por eso que nosotros, siendo conscientes, podemos ser una expresión de lo eterno. Pero para ser una expresión de lo eterno, para que nosotros podamos ser una expresión de lo eterno, se nos tiene que revelar la obra perfecta de Cristo, la cual es para qué Dios envió a su Hijo. ¿Te has preguntado o has entendido para qué Dios envió a su Hijo? Porque esa es la pregunta importante. No lo envió para que hicieran posadas, no lo envió para que anduvieran arruinando a un niño, sino que todo esto tiene un fondo, todo esto tiene un entendimiento, todo esto tiene, o lo tenemos que recibir con sabiduría. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios envió a su Hijo aquí a la tierra? Y a nosotros, ¿en qué nos beneficia o qué es aquello en lo cual nosotros somos beneficiados? Porque el niño nació, pero el Hijo nos fue dado. La Escritura, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo del 18 al 21, cita de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, fue el momento en el que Él abrió el rollo de esta porción de la escritura que se cita en Isaías y comenzó a decir que hoy se había cumplido esta escritura. Cuando él citaba que Jehová lo ha ungido para traer
buenas noticias a los pobres, jamás se refería a los pobres económicamente hablando. A los pobres que él se refería era a aquellos carentes del Espíritu de Dios, aquellos pobres espiritualmente, que eso incluye a toda la humanidad, que eso nos incluyó en ese momento a ti y a mí, porque espiritualmente el hombre sin Dios es pobre. Por eso la buena noticia es que el Espíritu de Dios había ungido a Jesucristo para que Él diera esa buena noticia, para que Él diera cumplimiento a esa obra que se consumó y que nos llevó a que nosotros pudiéramos ser ricos espiritualmente, a que nosotros pudiéramos gozar de esa comunión con Dios. También hablaba, dice que, y entendiendo que a los quebrantados también le estaba dando una buena noticia. El quebranto es el resultado de la pobreza. Si una persona pobre, una persona carente del Espíritu de Dios, está quebrantada en todos los sentidos, vive con miedos, vive con angustias, vive con una incertidumbre, pero nosotros tenemos una esperanza. En Cristo nosotros tenemos una esperanza segura, tenemos una fe que nos lleva, que nos guía a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. También lo que Jesús decía es que Él ha sido ungido para traer libertad a los cautivos. Una persona sin Dios está cautiva en pensamientos, en malos hábitos, en cosas que son totalmente incorrectas, en cosas que están fuera del diseño de Dios. Pero una vez que el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y que la sabiduría de Dios se derrama en nosotros, comenzamos a vivir una vida que va de acuerdo a la voluntad de Dios y comenzamos a ver, dice, y traer vista a los ciegos. Nuevamente está hablando de una vista a los ciegos espirituales, a los que no pueden ver las verdades de Dios, a los que no pueden ver en la palabra de Dios y en Dios que su voluntad es buena, que es agradable y perfecta, para que ellos puedan ver, para que ellos puedan entender, para que ellos puedan adquirir sabiduría y puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también decía que traer libertad a los oprimidos. Una persona que no tiene conocimiento, que no tiene entendimiento de Dios, está oprimida por cualquier situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene un entendimiento, porque no sabe, porque no conoce lo que ya le pertenece. Pero nosotros sí sabemos lo que nos pertenece. Nosotros sabemos y somos hijos entendidos de Dios, o estamos entendiendo, se nos está revelando las grandezas del reino de los cielos. Pero también habla de que acerca del año agradable del Señor. El año agradable está determinado por lo consumado. Para los hijos de Dios, el año agradable del Señor es el que debe gobernar nuestras vidas. El año no está determinado por cómo tú lo nombres o lo que tú declares, sino por lo que Dios trazó en su plan eterno y cómo tú te alinees a Él. El próximo año, este año que vamos a iniciar, no va a estar gobernado por lo que tú declares. No va a estar gobernado por cómo tú lo nombres, sino el año va a tener una expresión de acuerdo al entendimiento, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a lo que tú te alinees a lo que es la voluntad de Dios, a lo que tú te alinees a lo que es el propósito eterno y puedas vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque te estás alineando a verdades eternas, a verdades que no importa lo que pase, tenemos una esperanza segura en Dios. Dios ha determinado que todo se sujete a su propósito eterno. La vida fuera del propósito eterno de Dios son vacíos, o como lo cita la Escritura, la vida fuera de Dios es vanidad. La vida fuera de Dios es hueca. La vida sacando a Dios de la ecuación no tiene sentido. Aparentemente el mundo nos proyecta que la vida sin Dios es
es vivirla, es gozarla, es disfrutarla, pero realmente muy en el fondo tiene sus vacíos, tiene sus huecos. Por eso nosotros tenemos que entender que la vida con Dios tiene sentido. Por eso Jesucristo citó: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando Él usó la palabra vida, usó el término zoe, que es tener una vida espiritual, una vida de la naturaleza divina, y esa vida nos va a permitir experimentar la abundancia aquí en la tierra, una abundancia espiritual, una abundancia de amor, un entendimiento que es de arriba y no de abajo. Una persona trasciende en la vida no por la cantidad de años o los logros que tenga, sino por la vida del Espíritu que proyecte. A eso fuimos llamados, a que nosotros seamos una expresión de la vida que nos fue impartida, que seamos una expresión de la vida en la cual, o de la naturaleza por la cual nosotros participamos. La Escritura dice que somos participantes de la naturaleza divina. La Escritura dice que somos sal y somos luz. Somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Así habla la Escritura, así dice la Escritura acerca de nosotros. Y eso es algo que tenemos que entender. Somos sal y somos luz. La sal no puede perder su sabor, la sal no se puede desvanecer. Tú como hijo de Dios estás en este mundo no para desvanecerte, porque la Escritura cita en Mateo 5:13, no lo vamos a leer, pero la Escritura cita que si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Si la sal pierde sus propiedades, ¿para qué sirve? Dice, no sirve para nada, sino para ser pisoteada por todos. De la misma manera, cuando un hijo de Dios no entiende lo que es en Cristo, no entiende el propósito de Dios, no entiende su asignación, desgraciadamente el mundo lo pisotea, el mundo lo desprecia, el mundo lo desecha. ¿Por qué? Porque no tiene un propósito de vida. También la Escritura dice que somos luz. La luz es dada para brillar. La luz nos permite ver todo lo que hay en nuestro entorno. La luz nos permite tener un mayor entendimiento de cómo son las cosas. Entonces nosotros somos luz y fuimos llamados a proyectar esa luz que Dios ha puesto en nuestra vida para que el mundo, para que la gente pueda ver esa luz que brilla en medio de toda la oscuridad. Si quieres generar un cambio de vida, deberás cambiar las viejas estructuras de pensamiento que han estado arraigadas en tu mente, ya sean familiares, académicas, culturales, etc. Tiene que haber cambios. Muchas veces no estamos abiertos al cambio, pero realmente cuando hay un entendimiento, todas las estructuras mentales, todas las fortalezas mentales que se fueron generando durante nuestra vida son desechadas, caen para que nosotros podamos alinearnos a lo eterno, a lo que es la voluntad de Dios. Y quiero que me acompañes a la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, que cita de la siguiente manera: no vivan como vive la gente de este mundo. Al contrario, cambien de manera de pensar, y así cambiará su manera de vivir. Entonces podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, y que ésta es buena, agradable y perfecta. La Escritura nos está invitando a que nosotros no vivamos como vive la gente de este mundo, a que no tengamos la corriente de pensamiento que tiene este mundo. Al contrario, dice la Escritura, dice, cambien de manera de pensar. A lo mejor nos hemos preguntado, pero ¿cómo es que yo voy a cambiar mi manera de pensar si así he sido formado? Sí, pero precisamente para eso está la Escritura. La Escritura lo que nos permite es tener un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Dice,
cambien de manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Yo he escuchado cientos de veces, si no es que más, a gente que dice, es que yo no quiero vivir así, yo ya estoy cansado de vivir de esta manera. Pero ¿cómo es que quieren vivir de otra manera si no cambian sus pensamientos, si no cambian su manera de pensar? Esto es una locura, ¿verdad? Cuando la gente quiere que Dios haga todo. Algo que tenemos que entender es que Dios ya hizo todo lo que a Él le correspondía. Pero hay cosas que nosotros, como hijos de Dios, como hijos entendidos, tenemos que hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Ahí es donde se genera la madurez para que nosotros podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, para que nosotros podamos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. No hay avance en la vida de una persona, no va a haber avance o no va a existir avance si no hay cambios. Tiene que haber cambios, pero los cambios se dan en la vida de los hijos cuando hay convicciones. Tenemos que tener convicciones. ¿Dónde encontramos o dónde nos nutrimos para poder tener esas convicciones? En la Escritura. ¿Por qué? Porque las convicciones llevan a las personas o llevan a los hijos de Dios a tomar decisiones correctas, decisiones que convienen a los intereses del reino, decisiones que benefician la vida del cuerpo de Cristo, decisiones que benefician la vida de cada persona como individuo. Es por eso que nosotros debemos de tomar decisiones correctas. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo conviene ¿a qué? A los intereses del reino. Ni siquiera me conviene, sino la Escritura dice, no todo conviene a los intereses del reino. Pero ya que tomé decisiones, las decisiones me llevan a tomar acciones y las acciones deben ejecutarse con las actitudes correctas. ¿Te das cuenta cómo todo esto tiene un porqué? Y tenemos que tener un entendimiento para hacer las cosas de la manera correcta. Ser entendido de mi realidad espiritual nos libra de vivir atado a lo terrenal. Cuando una persona, cuando un hijo de Dios es entendido en su realidad espiritual, cada día se está librando de vivir atado a lo terrenal, al pensamiento terrenal. ¿Por qué? Porque sabe que aunque está en este mundo y viviendo en este mundo, Él está operando desde los lugares celestiales. Él está operando con una mentalidad de arriba y no de abajo. Él está operando bajo los diseños, bajo los principios del reino de los cielos. Este año que comienza es un año que como hijos entendidos en las verdades eternas lo debemos de vivir con seriedad. Estamos en esta tierra para ser una expresión de la gloria de nuestro Dios aquí en la tierra. Pero la palabra seriedad tiene que ver con responsabilidad, ¿sí? Una persona que es seria está hablando que hace las cosas de la manera correcta, de la manera entendida, que hace las cosas eficazmente como se deben de hacer. La seriedad tiene que ver con responsabilidad. A nosotros como hijos de Dios se nos ha delegado una responsabilidad, que el mensaje del Evangelio llegue a todas las naciones, que el mensaje del Evangelio sea escuchado por todos aquellos que están en nuestro entorno. También la seriedad tiene que ver con vivir sin excusas, vivir como hijo, vivir con el entendimiento de que somos miembros de la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios y por lo tanto tenemos una responsabilidad muy grande. La seriedad
me lleva a tomar las decisiones que son correctas, las decisiones que convienen a los intereses del reino, no a los nuestros. Muchas veces los intereses del reino están muy por encima de los nuestros, pero que nosotros seamos entendidos en tomar las decisiones que corresponden a los intereses o que convienen a los intereses del reino. También la seriedad me lleva a realizar las acciones precisas, entendiendo que toda acción tiene una reacción o una consecuencia. Toda acción que tú realizas tiene una reacción o tiene una consecuencia. Es por eso que las acciones que nosotros tomamos como hijos de Dios deben ser acciones que se realizan con sabiduría, que se realizan con un entendimiento, que podamos ver todo lo que puede suceder con las acciones que nosotros estamos tomando. Por eso la porción con la que iniciaba al principio, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Necesitamos, si en este año que estamos culminando, fuimos gente que se condujo en los principios del reino, necesitamos que este año que iniciamos seamos entendidos, que este año lo vivamos con sabiduría, que a ti no te importe lo que hace fulano, lo que hace sutano, lo que hace mengano, sino que tú seas entendido en cuál es la voluntad de Dios. Quiero que me acompañes al libro de los Salmos, en el capítulo 90, versículo 12, en la traducción al lenguaje actual, que cita de la siguiente manera: enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Y creo que es importante que nosotros sepamos, que nuestra mente sepa cómo vivir, que nuestra mente sea llena de sabiduría. Y esto solamente lo vamos a alcanzar en Dios, con un entendimiento, con un conocimiento, aferrándonos a esas realidades que ya tenemos en Cristo Jesús, caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque fuimos creados para eso, para ser una expresión de Dios. Fuimos creados para que el Espíritu de Dios viviera dentro de nosotros, para que nos guiara, para vivir en comunión con Dios. Este año que vamos a iniciar es un año en el cual nosotros como hijos de Dios debemos tener una expresión de aquel que nos habita. Debemos tener una expresión de la grandeza de Dios. Debemos ser una expresión para el mundo, para aquellos que necesitan conocerle, de la grandeza de Dios. Porque para eso nosotros fuimos creados. Oramos. Padre, este año que estamos concluyendo fue un año que ha sacado a flote la madurez de tu iglesia. Te pido que nos des sabiduría para vivir como hijos entendidos, conscientes de tu presencia, tomados de tu gracia, agradecidos por tu misericordia, valorando tu salvación y expresando tu vida, de la cual nos has hecho partícipes, pues en Cristo se nos ha dado todo, sabiendo que no importa lo que pase, tenemos una esperanza segura a la cual hemos sido llamados. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues iglesia, te invito a que reflexiones en esta palabra, te invito a que camines en esta palabra, te invito a que te tomes de la sabiduría, porque este año que viene es un año en el cual los hijos tenemos que tener una expresión. Es un año en el cual los hijos debemos de mostrar el Dios que nos habita. El mundo lo necesita, el mundo necesita conocer la grandeza de ese Dios que nosotros portamos, la grandeza de ese Dios que nosotros tenemos. Pues les envío abrazos. Hasta luego.